¿Y de dónde sale entonces el armado de mesa, Como te decía al inicio, es una simbiosis tanto de una cultura ancestral como de la Iglesia Católica. A ver, es que hay que rememorarnos muchísimo, pero muchísimo más atrás. Hablemos de este libro que lo tengo justamente acá, que es un libro espectacular, que es justamente el libro de Don Felipe Guamán Poma de Ayala. Agradezco mucho a la persona que me lo hizo llegar, muchísimas gracias. Y obviamente hay que mencionar a Melissa Daniela Yaviria Arias y a Luis Alberto Vera Delgadillo, que es un libro impactante. Son crónicas de Don Felipe, justamente, un indio que en ese tiempo se encargó de escribir y de dibujar todo lo que pasaba en el imperio incaico. Wow. Este indio habría nacido décadas después del encuentro entre Pizarro y Atahualpa. Entonces, este libro, que este es un tomo, viene luego el otro tomo, recalca todo lo que pasaba, las costumbres, las religiones, las vivencias, la vida cotidiana de los incas en ese tiempo, y es sencillamente espectacular, altamente recomendable para todas las personas a las que les encante la historia. En uno de estos acápites se presentan justamente los 12 meses. Muchos dicen, y he visto cada cosa en las redes sociales, dicen Todos Santos es una fiesta traída por los españoles. Realmente no. Desde el Imperio Incaico ya había una celebración a los muertos. Es decir, ¿qué es lo que pasa? En el mes de noviembre, que era conocido como el mes de los difuntos, las personas iban a las tumbas de sus difuntos que estaban momificados, que estaban embalsamados, los sacaban, los vestían con sus mejores prendas, les hacían comer la mejor comida, les daban de beber también, les ponían andamios y recorrían con sus muertos las principales calles, las principales arterias, e iban hasta la plaza principal. Muy aparte se les adornaba también la cabeza con plumas. O sea, realmente era una convivencia con los muertos y sus familiares dentro de su casa y fuera de su casa. Cuando el día terminaba, lo que tenían que hacer ellos era obviamente volverlos a momificar y enterrarlos con distintas cosas también. O sea, se supone que este cuerpo, esta alma, iba a atravesar un viaje muy largo, entonces no le podía faltar absolutamente nada. Se le tenía que colocar todas las cosas necesarias para este viaje. Incluso se lo enterraba con carneros, y con cosas similares, para que él tuviera todo lo suficiente, todo lo necesario para no estar penando. Entonces, una tradición que siempre la hemos tenido en nuestros orígenes y que todavía la seguimos manteniendo hasta el momento. Es decir, obviamente no de esa forma, obviamente ahora nadie desentierra, al menos en la ciudad nadie desentierra. Según un funcionario de la alcaldía, hasta 1991 se tiene el registro de desenterramientos en el cementerio general. Pero obviamente esto se prohíbe y como que ya lo empezamos a celebrar de la manera en la que lo celebramos ahora. La fiesta de Todos Santos ha tenido una evolución increíble. Y es que, si bien esto se hacía en el Imperio Incaico, pues luego cuando vino la colonización, los diferentes concilios prohibieron estas prácticas que ellos consideraban aberrantes. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Pues básicamente enterraban ya a los muertos debajo de las iglesias, pero existían también muchos registros de personas que desenterraban a sus muertos y se los llevaban, muy a pesar de estas prohibiciones, porque era algo obviamente que ya estaba institucionalizado entre los incas, ¿no? Entonces, esto es apenas el inicio de lo que vamos a hablar hoy en este especial de Realidad Perdida de Todos Santos. Básicamente, o sea, es realmente tétrico hoy en día, ya todos sumergidos en una cultura occidental, imaginarse cómo los incas hacían eso, ¿no? Desenterrar al muerto, realmente pasear por las calles. Luego de eso lo enterraban, y acá se ve también diferentes formas. Por ejemplo, si el muerto embalsamado era rico, se le ponía comida obviamente de ultra lujo y vajilla de oro y plata. Sin embargo, si el muerto era pobre, se le ponía comida no tan buena y se lo enterraba con vajilla de barro. Entonces, ahí se ven también diferentes formas de entierro. Hay una forma en la cual enterraban a los incas, ¿no? Hay una forma en la cual enterraba al pueblo, una forma, o sea, hay muchas cosas.
No me voy a cansar de recomendarles que en serio lean el libro, porque hay muchas cosas que ahorita no vienen al caso, pero que son súper interesantes sobre el tema también de los muertos, de la vida después de la muerte, de distintos ciclos agrarios también. Por favor, léanlo. Estábamos hablando justamente que ya cuando ingresó la Iglesia Católica, ya prohibieron el sacado de los cuerpos. Entonces, yo creo que en ese momento ya hubo de los indígenas, una manera de intentar con la Tantahuahua. Exacto, o sea, de hecho no se tiene un registro cabal de decir en este momento, en este año y de esta forma se van a hacer las Tantahuahuas. Y es que acá tenemos que entrar antes a ver cómo el mundo andino ve esta fiesta de Todos Santos. O sea, nosotros ya hemos dicho que el 1 y 2 de noviembre lo celebramos porque somos cristianos, católicos, apostólicos, romanos, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa en el campo? O sea, para la gente del campo, de hecho, no existe la muerte como tal, ¿ya? O sea, el espíritu sigue siendo, el espíritu nunca nos deja. ¿Ya? De hecho, ellos celebran, si bien, a los muertos, pero no lo hacen porque hayan sido buenos ni nada, sino porque para ellos los muertos, uno, son intercesores, ¿ya? Entre nuestro mundo y el mundo de los dioses, y dos, cuando una persona muere, su alma no se va al paraíso, no se va al purgatorio, no hay esas figuras. Lo que hace el alma es irse al mundo de los muertos, pero se va a trabajar. Todo esto se lo agradezco a Milton Eizaguirre, ya un capo de capos que trabaja en el Museo de Etnografía y Folclore, que me dio la siguiente información y me parece súper importante. Cuando una persona muere, y también a Sayori Loza, que me recomendó la película Ahayu. En esta película Ahayu podemos ver cómo un padre y su hija mueren en un accidente en el lago. En esta película podemos ver cómo la gente que encuentra el cuerpo prepara este cuerpo para el entierro. Entonces yo decía, ¿por qué? ¿Por qué la gente, cuando estas dos personas murieron, a la niña le dan una regaderita y le dicen, esta mamita para cuando vayas te va a servir? Obviamente le ponen un montón de cosas más. Y al señor le ponen una picota. Y yo decía, ¿por qué? Y es justamente porque en el mundo andino las almas se van a trabajar, ya, así tal cual. Y regresan entre el 31 de octubre o los primeros días de noviembre a trabajar. Tanto septiembre como octubre son épocas de preparar la tierra para sembrar. Entonces, cuando los muertos vienen con lluvia. Esa es la primera señal de que ellos estarían cumpliendo su trabajo a cabalidad, que vengan las lluvias. Entonces, es esa la principal labor del alma, del muerto. Muy aparte, el alma tiene un ciclo, el ciclo regenerador de vida. Esa alma se va a convertir en vida por su trabajo y por su ciclo. Esa alma, cuando viene a nuestro mundo, se encarga de regenerar la vida vegetal, la vida animal, la vida mineral. Es por eso que existen justamente esto de, muy aparte de que en las minas se adore al diablo, entre comillas, es también un alma que va a regenerar la vida mineral y obviamente la vida de todos nosotros. O sea, ese alma que murió va a volver y se va a transformar en otra vida humana también. Acá surge justamente lo de la Tantahuahua, que la vemos representada como el cuerpo. El alma, ya, obviamente nosotros tenemos un ciclo de vida. Nace, muere, se reproduce y muere. Se supone que muere cuando una persona ya está muy viejita o muy viejito. Entonces, al irse al mundo de los espíritus, por decirlo, ese alma no hace este ciclo que nosotros hacemos en este mundo terrenal. De hecho, sí lo hace, pero de manera inversa. Este alma que se muere de viejito, cuando está en el mundo ancestral, se va volviendo luego más joven, para volver al plano nuestro como un niño. Por eso es guagua, por eso es Tantahuahua, porque regresa como niño. Últimamente, en los últimos años, ha habido una distorsión de hacer tantachachis, que eso no existe, o sea, eso recién se está volviendo, entre comillas, popular, pero estaría distorsionando toda esa ideología andina. Entonces, de ahí surge la Tantahuahua. Exacto, de ahí surge la Tantahuahua, es decir, de representar como guagua. Obviamente, como te decía al inicio, no hay un periodo en el que dicen, ok, vamos a hacer pan. Sin duda alguna, existen diferentes teorías. Por ejemplo, una vez que se prohibió todo esto,
después de muchos años, empezaron a querer representar de alguna manera. En aquellas épocas ya no había forma de conseguir harina de trigo como la tenemos hoy día. O sea, de hecho, ni siquiera el trigo es de acá, ¿no ve? Entonces, se tenía la gran quispiña, o sea, harina de quinoa. La quispiña que en su momento sirvió para hacer estas figuras que hoy en día tenemos. La quispiña no es tan moldeable como la harina de trigo, entonces servía para hacer formas realmente muy chiquitas. El cuerpo, que era como que la tantahuahua, ya, pero hecha de quispiña, y los distintos elementos que al final todas las masitas, todos los panes se convierten en diferentes hillas, porque al final tú les rezas a todas esas hillas, porque cada cual tiene su significado. Obviamente existe luego otra teoría, ya, que dice que esto del pan se hizo en centros mineros. Se dice que en centros mineros habían muchas panificadoras, obviamente, para dar de comer a las distintas personas, y que ahí a uno que otro minero se le ocurrió hacer estas figuras ya de esta masa de pan, adornándolas con un poco de ceniza. Entonces puede ser que de ahí también surja esta idea de hacer todas estas figuras en pan. Entonces, el armado de la mesa, ¿de dónde surge? El armado de la mesa como tal es desde atrás, ¿no? O sea, tenían que ver alguna forma. Es que han pasado muchas cosas. La Iglesia Católica, como te digo, en diferentes concilios prohibió esto. Pero al ver que no podían luchar, como que terminó aceptando todo esto y tratando de manejar una que otra cosa para que la gente viera una simbología que no choque contra la iglesia y que también sirva, digamos, para mantener las creencias antiguas. Hoy en día las mesas se arman de diferentes formas dependiendo el lugar en el que se lo arme. Por ejemplo, la mesa de Bolivia y la mesa mexicana son, entre comillas, muy parecidas. La mesa mexicana no es llamada mesa como tal, sino es un altar que tiene 7 niveles, que esos niveles serían cada etapa que el alma tiene que cruzar para llegar a nuestro mundo terrenal. En nuestro caso solo tenemos 3 niveles, porque básicamente representaría el paso del alma del mundo de los dioses, de los achichilas, digamos, a nuestro mundo medio, que sería justamente nuestro nivel terrestre, y luego el subsuelo, que como te digo, las almas, según la visión andina, no se quedan con nosotros. Para la visión andina, el 2 de noviembre no se van las almas. No se van. De hecho, se van más o menos el lunes de carnaval. O sea, todos estos meses, 4 o 5 meses que tenemos de calendario, estamos rodeados de las almas que están trabajando en la producción agrícola. Es por eso que las almas no se quedan con nosotros, pero sí están con nosotros en el subsuelo, ayudando a la producción agrícola. Ahora, ¿cómo es que el lunes de carnaval se van? O sea, ¿cómo despedimos a las almas? En esta época del año, en estos 4 o 5 meses, en la región andina, se tocan instrumentos muy suaves, ¿no? Como el pinquillo. El pinquillo en todas sus diversificaciones. A la alma se le invita a irse justamente cuando empiezan a sonar otro tipo de instrumentos musicales, como la tarca, que tiene un sonido muchísimo más fuerte. Cuando uno toca la tarca en carnavales, te estás invitando al alma a decirle: cumpliste con tu trabajo, está todo bien, ahora vete al mundo de los muertos a seguir descansando, o sabrá Dios, ¿no?, a qué van, pero ya los estarías despidiendo. Ese dato es hermoso, ese dato es que muchas personas creo que no conocían en su casa. De hecho, toda la fiesta de Todos Santos está abierta a investigación. Es algo realmente hermoso y es algo que, como liga mucho con lo esotérico y lo ancestral, debería ser muchísimo más estudiado. Creo que la mayor parte de las personas encuentran más interesante la fiesta de las ñatitas, que eso sí está muy bien documentado, a la fiesta de Todos Santos, o en todo caso a este ciclo de 4 o 5 meses, porque muy aparte existen diferentes festividades en estos meses, de las cuales te voy a contar en el próximo blog. Vámonos a la pausa y volvemos.